¿Qué tal? En este video vamos a trabajar con multiplicadores de Lagrange aplicándolo a un problema de costos mínimos. Se tiene un pedido en una empresa cualquiera de 200 unidades que se tienen que distribuir en su planta 1 y planta 2. La Q1 y Q2 representan las unidades producidas en las plantas 1 y 2 respectivamente. Se nos da una función de costo. Aquí vemos que el costo depende de la cantidad, ¿no? de la cantidad de producción, y así se comporta nuestra función de costos totales. La restricción no nos la dan, pero ahorita la vamos a obtener. Y nos piden encontrar cómo se debe distribuir la producción para minimizar los costos totales y a su vez encontrar el costo mínimo. Bueno, y como la restricción no nos la dan, vamos a encontrarla a partir de lo que nos dicen de la forma en cómo se distribuyen la producción en las plantas 1 y 2. Es decir, que aquí vemos que Q1 y Q2 representan esas cantidades. Bueno, pues la cantidad 1 más la cantidad 2, es decir, la producción en las diferentes plantas, tiene que ser igual a 200. Esto sería nuestra restricción. Entonces, ya con la función de costo y con la restricción, vamos a aplicar el método de multiplicadores de Lagrange para encontrar cuáles son esos costos mínimos. Bien, el primer paso que te recomiendo hacer, tenemos ya la función de costo total, tenemos aquí la restricción, es escribir esta restricción de otra manera. Es decir, este 200 lo voy a pasar del lado izquierdo para que nos quede Q1 más Q2 menos 200 igual a 0. Porque vamos a trabajar con esta parte de aquí en nuestra función que vamos a generar, la función que va a llevar al multiplicador de Lagrange y en el sistema de ecuaciones. Entonces, después que hacemos eso, lo que tenemos que hacer es formular una función nueva, que vamos a llamar f mayúscula, pueden ponerle cualquier letra, no importa, que va a depender de la cantidad 1, de la cantidad 2 y también del multiplicador de Lagrange, que es esta letra griega llamada lambda. Esta función nueva va a ser igual a la función original menos el multiplicador de Lagrange, que es esa lambda, que multiplica a esta restricción, es decir, Q1 más Q2 menos 200. Esta es la función con la que vamos a trabajar para optimizar. Esta ya incluye la función original y a la restricción. Bien, vamos a hacer lo siguiente, que es derivar respecto a cada una de las variables. Vamos a sacar la derivada parcial de esa función respecto a Q1. Observamos que aquí está Q1, por lo tanto su derivada es 6Q1. Aquí hay la multiplicación de Q1 por Q2, por lo tanto la derivada respecto a Q1 es solamente el Q2. Y aquí no hay Q1, por lo tanto la derivada de esta parte respecto a Q1 es 0. Menos lambda Q1, su derivada sería menos lambda. Y en los demás términos no hay variable Q1, por lo tanto sería 0, ¿no? Al multiplicar por lambda Q2, por ejemplo, no tiene Q1, la derivada sería 0. Entonces esta es la derivada parcial de la función respecto a Q1. Recuerden que igualamos a 0. ¿Por qué? Porque vamos a resolver el sistema de ecuaciones que se genere aquí. Derivada parcial de esa función respecto a Q2. Aquí no hay Q2, aquí hay Q2, por lo tanto la derivada de esto respecto a Q2 es Q1. Y la derivada de esto respecto a Q2 es 4Q2. Y menos lambda por Q1 es constante, se considera constante, su derivada es 0, menos lambda por Q2, la derivada sería menos lambda. Y la última multiplicación no tiene a Q2, por lo tanto la derivada sería 0 y la igualamos a 0. Y por último, en derivadas vamos a derivar esa función parcialmente respecto a lambda. Y bueno, si multiplicamos esto por cada uno de estos términos, la derivada de cada uno de esos términos respecto a lambda sería menos Q1 menos Q2 y más 200 y también lo igualamos a 0. Previamente pueden multiplicar el lambda por cada uno de estos términos para que sea más clara la derivada parcial. Si tienes dudas en estas derivadas parciales, puedes ver los videos que tenemos de derivación parcial. Bien, tenemos ya nuestras primeras derivadas. Esto nos genera un sistema de ecuaciones, ¿no? Que es esto que está aquí. Vamos a solucionar el sistema de ecuaciones y eso nos genera el punto crítico, que es justo el punto en donde se minimiza esta función de costo. Entonces vamos a trabajar con este sistema de ecuaciones. Una de las formas para resolver el sistema de ecuaciones podemos utilizar el método de suma y resta. Voy a reescribir aquí las funciones. Serían 6Q1 más Q2, que sería la ecuación 1, menos lambda igual a 0. ¿Sí? Esta función, si nosotros la sumamos, ninguna de las variables se hace 0, pero si multiplicamos
esta función por menos 1, veríamos que al sumarlas se hace 0 la lambda. Entonces vamos a multiplicar esta ecuación 2 por menos 1. Y menos 1 por Q1 sería menos Q1. Recuerda que puedes multiplicar por cualquier número una ecuación completa y no le haces daño a la ecuación, la solución sería la misma. Menos 1 por 4Q2 serían menos 4Q2. Y menos 1 por menos lambda sería más lambda. Y menos 1 por 0 sería 0. Aquí podemos hacer el método de suma y resta o eliminación. Al sumar nos quedarían 5Q1, es una suma algebraica, menos 3Q2 igual a 0. ¿Sí? Menos lambda más lambda se hace 0, por lo tanto nos queda esto. Aquí nos queda una ecuación nueva, pero vemos que tiene la variable Q1 y Q2 igual que nuestra última derivada parcial. Por lo tanto podemos trabajar con esta y con esta para encontrar alguna de las dos variables, ya sea Q1 o Q2. Lo que vamos a hacer, voy a trabajar con esta ecuación, pero vemos que aquí tiene coeficiente 5 y aquí menos 3. Tendríamos que tener aquí coeficientes con el mismo número pero de signo contrario para poder hacer 0 alguna de las variables. Lo que voy a hacer es multiplicar esta ecuación 3 por 5 para que nos dé menos 5Q1 y al sumar 5Q1 se haga 0. Entonces 5 por menos Q1 serían menos 5Q1. 5 por menos Q2 serían menos 5Q2. Y 5 por 200 serían 1000. Está aquí sumando, lo voy a pasar del otro lado, restando, entonces aquí serían menos 1000. Al hacer la suma y resta o la reducción, aquí nos da 0. Y aquí nos quedarían menos 8Q2 igual a menos 1000. Y por último este menos 8 está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y la división de menos 1000 entre menos 8, menos entre menos es más. Y 1000 entre 8 son 125. Y ya tenemos el valor de una de las variables, ¿no? Q2 vale 125. Ya que tenemos Q2, para encontrar Q1 podemos sustituir en cualquiera de las ecuaciones. Lo podríamos hacer aquí. Entonces va a ser menos Q1 menos Q2, pero Q2 es 125 más 200, esto es igual a 0. Sumamos términos semejantes y nos quedarían 200 menos 125 serían 75. Nos queda que menos Q1 más 75 es igual a 0. Este Q1 está restando, pasa sumando, y ahí podemos obtener que Q1 va a ser igual a 75. Ya tenemos el segundo valor, en este caso de la variable Q1. Podemos observar que al sumar 125 más 75 nos dan esos 200, que es la suma de estos niveles de producción, y que nos tienen que dar 200 porque fue la cantidad del pedido. Y bien, esto nos genera un punto crítico. El punto crítico, coordenadas Q1, Q2, sería 75,125. Y aquí tenemos nuestro punto crítico, que es el punto que optimiza esta función mediante el método de multiplicadores de Lagrange. Y con estos valores, bueno, ya podemos encontrar cuáles son esos costos totales, ¿no? Esos costos totales que son los mínimos. Entonces vamos a sustituir estos valores en la función de costo total, en donde vamos a encontrar cuál es ese costo mínimo. Lo único que hay que hacer es sustituir en la función original, es decir, que aquí va a ser una función de costo, pero ahora no es Q1, Q2, ahora va a tener valores numéricos, es 75,125. Por lo tanto, sustituimos en Q1 75 y nos quedaría 3 por 75 al cuadrado más la multiplicación de 75 por 125 y más 2 que multiplica a 125 y esto a su vez al cuadrado. Pueden hacer esto en su calculadora. 57.500 serían los costos mínimos. ¿Cómo podemos comprobar que en realidad son costos mínimos? Ustedes pueden dar de cualquier valor diferente al que teníamos en la función, es decir, diferente a nuestros puntos críticos. Vamos a ponerle 74, y 126. Vemos que la suma nos da 200 y tenemos que sustituir en lugar del 75, 74 y en lugar de 125, 126. Y la función nos quedaría así. Lo hacen en su calculadora para comprobar. Les tiene que dar 57.504. ¿Sí?
Si se fijan, con tantito que le movemos aquí a nuestros niveles de producción, al Q1 y Q2, vemos que los costos se aumentan aquí en 4 unidades, pero bueno, podrían ser 4 millones de dólares, en fin, este 4, que al parecer es poco, puede ser mucho en realidad, ¿no? Son unidades monetarias. Y por último vamos a darle otro valor arbitrario, vamos a ponerle 76 y 124, la suma nos da 200 y sustituimos aquí. Esto les va a dar también 57.504. ¿Sí? Por lo tanto, bueno, podemos comprobar que, bueno, gracias al uso del cálculo diferencial, en este caso el cálculo de más de una variable, y el método de Lagrange, encontramos la optimización, en este caso, de costos mínimos. Le pueden dar cualquier combinación de valores a Q1 y Q2, y van a encontrar costos mucho mayores que este, o mayores que este, ¿no? Este va a ser el costo mínimo. Por lo tanto, bueno, comprobamos que sí funciona el método y sí se optimizaron nuestros costos. Espero que les haya servido este video y con la práctica este método es muy fácil de hacer. Saludos.